Ruth Arroyo es simplemente la abogada, aparte de especialista en muchos temas. La conoceréis, es una mujer porque siempre está detrás, como se suele decir en la tienda, que no le gusta salir aquí. Pero he de decir que Ruth la descubrí hace muy poquito porque era la abogada del grandísimo Rafa Marcos, que todos conocéis. Por eso he aprovechado que suba a la mesa porque, curiosamente, Infancia Libre es uno de los temas que ha llevado mi amiga Ruth. Hola, buenos días. En primer lugar, dar las gracias a Navid por haber contado con nosotros para hablar sobre estos asuntos que las personas que estamos trabajando en los juzgados pues comprobamos a diario las injusticias que se producen. Yo ya adelanto que se me suele tildar de machista, nada más lejos de la realidad. Lo que pasa es que yo hablo de la experiencia que vivo en los juzgados de violencia de género a los que acudo habitualmente y en la mayoría de los casos para defender al investigado de violencia de género. En el caso concreto de la orden de protección, que nuestro compañero ya ha hablado un poquito de ella por encima, para mí me parece peligrosísima, porque si de por sí una denuncia de violencia de género nos puede acarrear problemas, siempre, o en el 99% de los casos, va acompañado de una solicitud de una orden de protección en la que tampoco tienes que cumplir ningún requisito para que empiece la tramitación y en la que de repente a una persona se le adoptan una serie de medidas penales, civiles y de ámbito social que pueden directamente frustrar su futuro y más como padre. Concretamente, el artículo 544 nos habla de violencia doméstica. En la práctica, después hablaré de un caso concreto, en violencia doméstica pocas veces encontramos que se den órdenes de protección. Las órdenes de protección primero se regulaba en la ley 27/2003, que como su nombre indica era orden de protección víctimas de violencia doméstica, pero al poquito tiempo aparece la ley 1/2004, ley orgánica de protección integral de violencia contra la mujer, y ya en el artículo 62 incluye expresamente esta medida. Y en este caso sí se usa. Raro es que vayamos a un juzgado de violencia y no nos encontremos con que tenemos que celebrar una vistilla de una orden de protección. El propio mecanismo, a nivel jurídico, está definido como sencillo y rápido. Es muy peligroso, como les estoy diciendo, en apenas o en un plazo máximo de 72 horas desde que se solicita, el juez tiene que resolver si esa persona es peligrosa para la supuesta víctima y además va a resolver de sus circunstancias sobre sus hijos, que posiblemente no tengan nada que ver en los conflictos que se están ventilando. En principio, el objetivo de la orden de protección es salvaguardar o valorar la situación objetiva de riesgo que tiene la víctima de que se vuelva a atentar contra ella. En realidad, al final intentan siempre solicitártelas basándose en unos supuestos malos tratos. Yo la última, en diciembre, por ejemplo, pues lo primero que me dijo la mujer es que ella era una persona maltratada desde el año 2017. Si somos maltratados desde el año 2017, ¿qué sentido tiene solicitar una orden de protección por esos hechos en el 2022? Bueno, pues todavía se la escucha y todavía te puedes encontrar con algún juzgado que termine hasta acordándola. Los dos contextos en los que se suele dar la petición de esta orden es: detienen a una persona, se pone en contacto su familia contigo para que la asistas y tú en principio tienes dos entrevistas para hacer con esa persona, una en la comisaría y posteriormente le puedes ver en el juzgado. La realidad, llegas a la comisaría, le tienes que explicar a ese señor que no solo se va a ventilar lo que su mujer dice sobre si es maltratada, si no es maltratada, sino que te tiene que hacer un resumen de hechos de relativa enjundia para poder defender el por qué no se tienen que adoptar especialmente las medidas civiles, que son más gravosas en ocasiones que la propia medida de no dejarte acercarte a alguien. Entonces, cuando vas a la comisaría y te sacan a la persona y llevas 5 minutos con ella, fuera del calabozo, la policía ya te mira con mala cara. La policía te mira con mala cara porque al supuesto agresor delincuente lo tiene fuera del calabozo y le incomoda, prefiere que te vayas y que le vuelvan a meter. Entonces, tienes un tiempo mínimo para que te cuente un poquito. Al día siguiente, que lo pasan a disposición judicial,
pues llegas, en este caso al Barracín, por ejemplo, que es donde están los juzgados de violencia en Madrid, y te encuentras con 3 cabinas de comunicación para todos los detenidos que haya ese día. Pues tienes la misma circunstancia. Tú no puedes ocupar una cabina de esas durante 2 horas para que tu cliente mínimamente te cuente cuál es su relación familiar, cuál es su contacto con sus hijos. Entonces, ¿qué pasa? Que va totalmente en contra de los intereses del investigado, porque le han detenido, no ha tenido oportunidad de preparar contigo nada y sin embargo se ve en una encrucijada en la que no le están pidiendo solo que se aleje de su mujer, sino que se está jugando pues el futuro sistema de custodia de sus hijos, que evidentemente ya está cercenado porque ya no va a ser compartida, pero hasta el posible régimen de visitas es peligroso. En otro contexto que se produce y que es más defendible, pero todavía más denigrante, es cuando estás negociando con un compañero sobre un tema de familia, un divorcio sin más. Pues nosotros queremos una cosa, la otra parte quiere otra, y de repente hay un detonante en el que la negociación se rompe y sorpresa, al día siguiente detención. En este caso se les asiste mejor, porque por lo menos ya conoces los antecedentes. Ya sí te es más fácil mostrar al jueza que esa solicitud atiende a cualquier interés menos a un interés de protección, que realmente lo que están buscando generalmente es sacarte del domicilio, etc. Como decía, y pese a que el 544 en principio es tanto para víctimas de violencia doméstica como de violencia de género, os voy a contar un asunto, así en plan rápido, que me entró de violencia doméstica, en la que realmente era un hombre que tenía un primer problema, y es que era muy grande y gordete. Pero a Jesús se lo he enseñado, a alguna persona más, evidentemente por protección de datos no puedo mostrarlo aquí, pero tenía la cara destrozada por su mujer, destrozada. Este chico viene a verme cuando a su mujer ya la han detenido. Y entonces lo primero que le pregunto es que si ha solicitado una orden de protección. ¿Una orden de protección? A mí nadie me ha dicho nada. Y bueno, pues vámonos a la comisaría y vamos a solicitar la orden de protección. Llegamos a la comisaría. Lo primero que nos encontramos es un agente de, no sé, de encefalograma plano, con todo el respeto. Y que nos indica que es que ahí, ¿no?, que las órdenes de protección, no sé si se pensaba que es que le decíamos que no la tenía que otorgar, que lo único que le estábamos diciendo era que empezase el trámite, que al día siguiente íbamos al juzgado y que queríamos que se celebrase la visita. Tras discutir un ratito, apareció ya su jefe de grupo, y ya le explicó: oye, mira, sí, es que en la comisaría también se piden las órdenes de protección para las víctimas de violencia doméstica. No hace falta que seas mujer para que se tramite, si realmente la víctima es un hombre. También os digo que también nos acompañó a que fuésemos al día siguiente al juzgado porque el atestado estaba cerrado, ya con disculpas, ya por lo menos no con chulería, ya explicándote: oye, es que está cerrado, es que nos haces trastorno. Bueno, pues vamos al día siguiente al juzgado. Al día siguiente le digo al cliente: vamos prontito porque hay que empezar a gestionar la orden de protección. Llegamos al juzgado de guardia, que por supuesto fuimos a instrucción, porque en este caso la maltratadora era una mujer. Cuando llegamos de allí, se me ocurre decirle al oficial: oiga, mire, que es que queremos solicitar una orden de protección. No nos pegaron porque no tenían tiempo. Porque lo primero que nos dijo es: el juzgado está hasta arriba, no va a haber tiempo. Perdone, vamos a solicitar una orden de protección. Pues espérense porque les pondremos a última hora de la mañana. ¿Por qué nos tienen que poner a última hora de la mañana? Bueno, pues como no nos quedaba más remedio, allí nos quedamos. Nos costó que le diese el médico forense, pero se estoy hablando de eso, de una persona que objetivamente a vista tenía la cara muy marcada, que si desde luego una señorita va con esas lesiones, ese señor termina en prisión provisional. Bueno, pues empieza la orden de protección, y cuando empieza la orden de protección empieza ya el cachondeo total, absoluto. Fue denegada, por supuesto, vaya por delante, pero me voy a permitir leer una parte del auto que dictó el juzgado de instrucción 24 de Madrid. Además doy el dato porque es que es una realidad. Y entonces dice, en la orden de protección, para justificar por qué no nos la da. En el presente caso, vaya por delante que la petición de medidas cautelares respecto de los padres del denunciante es un exceso. Hago un inciso: coincidía que estos chicos vivían en el piso que colindaba con los padres de él porque se lo habían cedido cuando ella se quedó embarazada.
Con lo cual la señora, si era agresiva con su pareja, imaginaros pues con dos personas mayores que están en el bloque, o sea, en el piso de al lado, que están escuchando todo, y que esta señora se permitía insultarles, y que los hijos, el resto de hijos, tenían más miedo por los padres que por el propio hermano, porque al final decían, mira, hay que se la pica un pez hablando mal, pero es que mis padres lo va a tirar por la escalera, le va a hacer algo. Bueno, pues eso directamente ya a la magistrada le pareció un exceso, sin hacer por supuesto caso ni al 173.2, a todas las víctimas que acompañan, puesto que no son parte del procedimiento ni se les va a llamar como víctimas, por lo que dicha petición se desestima sin más justificación. Hasta ahí llegaron los argumentos que dio el juzgado. Y aquí ya es cuando entra a ventilar qué es lo que está pasando con esta pareja. En cuanto a que deba prosperar la petición de medidas cautelares respecto del denunciante, pese a la existencia de indicios de la comisión del referido delito, os digo, iba con la cara abierta, habrá de tomarse en consideración no solo el riesgo objetivo para la víctima, sino las especiales circunstancias que concurren en el presente caso, como expresa, y para ello se va el 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su apartado tercero, que dice que se tendrá en cuenta la situación económica del inculpado. ¿Alguna de las personas que ha sido aquí denunciada en algún momento se ha tenido en cuenta su situación económica para hacer algo? Y los requerimientos de su salud, situación familiar y actividad laboral. O sea que al final, para dar la orden de protección, en vez de tener en cuenta la situación de riesgo, quién es la víctima, lo que hay que proteger es que esta mujer tenía una situación socialmente delicada. Es precisamente tales condicionantes que después verán que no resuelve, porque ella misma reconoce que no tiene ni idea, pero bueno. Tales condicionantes lo que me llevan a desestimar la petición formulada por la acusación particular, con la que se ha mostrado conforme la Fiscalía. Nos apoyó la Fiscalía, era difícil que no te apoyase en un tema tan claro, pero no. Por cuanto la pareja tiene una hija en común de unos 18 meses de edad, respecto a la que no se ha planteado quién asumirá su custodia si la madre abandona el domicilio común. Perdonadme, estaban todas las hermanas de este señor apostadas en la puerta para quedarse, no para quedarse, para que su hermano tuviese la custodia y acreditar que tenía un apoyo familiar extenso y más que suficiente. Pero su señoría tampoco se enteró. Que además, puesto que el denunciante, esto ya es de cachondeo, no ha planteado ser él quien se vaya de su casa. O sea, es decir, a mí me pegan en casa, vivimos en casa de mis padres y encima no me dan la orden porque dicen que no me he ofrecido marcharme de mi casa. Conclusión, separar a una menor de tan corta edad de su madre por los dos episodios denunciados no lo contemplo, como tampoco sacar a la denunciada de la vivienda familiar con la menor, sin tener hasta la fecha otro domicilio en el que vivir, desconociendo, o sea, que es donde lo reconoce, si aquella tiene recursos suficientes para subsistir, pues ninguna prueba se ha aportado al respecto, ni siquiera si tiene trabajo. O sea que yo, aparte de defender a mi cliente, mi trabajo o acusar consistía en acreditar que esta señora no tenía medios, eso que la haga su abogado en todo caso, entiendo, bueno, pues es suficiente. Y entonces ya concluye, que es la pera, entiendo pues, lo más oportuno es que las partes arreglen sus diferencias relativas al uso del domicilio común, custodia de su hija menor de edad, régimen de visitas y alimentos ante los juzgados competentes de familiar. Y con eso y un bizcocho, pues así nos fuimos a casa. Con la maltratadora, que por supuesto seguía en el domicilio, y que vaya por delante que a los 2 días volvió a pegar a su marido, pero que ya el otro se planteó que no denunciaba, que directamente era mejor condicionar a que se fuese de casa, que fue lo que hizo, y dejarlo. Este auto es curioso porque precisamente la ley de violencia de género lo que nos viene a decir es que hay que separar a los niños de los maltratados, de hecho, de forma automática. Y sin embargo, en este caso, el problema es que ¿dónde se van la niña y la maltratadora? Pero bueno, o sea, a los 2 días de dictarse este auto, como no había más instrucción posible porque era blanco y en botella, le ha currado, está claro, nadie tiene duda. Entonces, el juzgado, si ya, hombre, no va a archivar el procedimiento, pues ya sería reírse mucho de nosotros. Entonces dicta el auto de transformación, que es cuando ya considera que hay indicios suficientes como para que eso vaya a juicio.
Y entonces dicta el auto en el que mínimamente recoge 2 días más tarde de denegar la orden de protección. Los hechos que considera que son los que van para juicio. Las presentes diligencias previas situaron en virtud de denuncia por un delito de lesiones en el ámbito familiar. Por los hechos ocurridos el día 23 de noviembre en el domicilio común de ambos. Se produjo entre ellos una discusión por el uso de una cazuela. Vaya por delante, que es verdad que mi cliente estaba cocinando y es que a la mujer no le gustaba la cazuela que estaba usando. Sin más. A partir de ahí la víctima recibió hasta 3 golpes de la investigada, que le causaron erosión de tal diámetro. Después de que fuera a denunciar los hechos, porque es que lo más cachondo de esto es que este hombre cobra, y este hombre va a la comisaría y denuncia. Y entonces le dice la policía, le dice, pues ahora vamos a llamar a su mujer para que suba a declarar. Y él le dice, ¿a mi mujer para que suba a declarar? Cuando llega a casa me mata. ¡Buah! Exagerado. No había entrado por la puerta y ya estaban los coches de patrulla, porque por supuesto lo estaba esperando para aniquilarlo, como era normal. Entonces, en la misma jueza lo reconoce. Después de que fuera a denunciar los hechos a comisaría, volvió a domicilio y la investigada le recibió con gritos e intentando de nuevo agredirle. Mentira, agrediéndole de nuevo. Lo que pasa es que por suerte no le hizo rajas, directamente golpes, sin llegar a causarle ningún tipo de lesión. Aquí sí ella ya se cubre. Estos hechos tuvieron lugar en presencia de la hija que tienen en común de 18 meses. ¿Alguien de los aquí presentes piensa que si la víctima hubiese sido una señora hubiésemos tenido estas resoluciones? Bueno, pues esto es lo que nos encontramos. Ya sea en su contrario, pues he tenido, por ejemplo, el tema que habéis estado hablando, María Sevilla, señora secuestradora que durante muchos años ha maltratado a su hijo, y que no lo digo yo, que lo dice su hijo. Pues esa señora se la dictó un 544 bis, que no es lo mismo, y a los 2 días estaba reformado porque la madre tenía que ver al niño en un punto de encuentro. Oye, que se sirviesen de la policía para que estuviese en la puerta por si a la señora le entraba la locura y se quería llevar al niño. O sea, esa es la diferencia entre excepcional, una orden de protección, cuando el verdugo es una mujer, con todo el respeto, a cuando el verdugo es un hombre. Además es importante señalar que cuando se tramita la 544 ter, como han dicho, también da lugar a una serie de medidas de familia. Bueno, pues la diferencia es que si yo entro como investigado en un juzgado de violencia de género, ese mismo juzgado es el que va a asumir la competencia para conocer de mi tema de familia. En el caso de este chico que os acabo de contar, pues es todo lo contrario. El juzgado de instrucción conoce de procedimiento de violencia doméstica y te manda a un juzgado de familia para que arregles tus diferencias. Y yo le hablaba al comienzo de la sesión, no sé con qué compañero, oye, tener una sentencia dictada de familia por un juzgado de violencia es muy feo. Es la realidad para mí personalmente, porque ya te está dando una primera vista y tú una sentencia la tienes que entregar en un colegio, la tienes que entregar en un montón de sitios. Hombre, cuando la gente lee el encabezado juzgado de violencia sobre la mujer número X, presume que tú eres un maltratador o que has sido condenado por un maltrato y te puedes encontrar con que te detienen, con que resulta que tú eres el primero que quieres que se adopten medidas con tus hijos y que no te queda otra solución que presentarlas ante el juzgado de violencia. Que el proceso de familia empieza su turno, su curso, y que a ti te archivan tu procedimiento penal, pero ya se ha quedado con la competencia para el proceso de familia. Entonces, al final, seas inocente o no seas inocente, vas a tener eso, una resolución dictada por un órgano que se dedica a intervenir entre personas que tienen conflictos de índole penal. Y ya como conclusión, porque sabía que había poco tiempo, y yo he sido muy corta, simplemente plantear por qué lo hacen. Pues lo hacen por una sencilla razón, porque son totalmente impunes. Porque si pides la orden y no te la dan, no pasa nada, todo continúa así, todo continúa igual. Pero si te la dan, en un tiempo récord, volvemos a insistir, en 72 horas desde que se celebra, tienes unas medidas civiles que en el mejor de los casos van a ser 4 o 5 meses, y si no intervienen, como ha dicho la compañera o los compañeros, equipos psicosociales que en Madrid tienen una espera pues cercana al año. Con lo cual, entiendo que lo que habría que hacer es tomar medidas, como hemos dicho desde el principio, y que efectivamente cuando se denote que esto atiende a otra serie de elementos,
que por parte del juzgado ejerza realmente pues medidas serias contra aquellas personas que utilizan esta ley con el único fin de sacar ventajas mucho más allá de lo que es la naturaleza penal, por así decirlo, que sería la esencia de esta norma. Muchas gracias a todos. Inmensamente gracias. Quiero que por favor levantéis y deis un aplauso enorme a este equipo de profesionales porque se lo merecen. No es fácil conseguir Abel, Patricia, la señora Lara, que agradezco enormemente Esteban Bastida, gracias, Javier de Roldán, Ruth, todos, gracias a vosotros, a David, a María, a todos los edificios de parte del equipo, a Miguel. Gracias a todos por estar aquí hoy, a pesar del tema de la hora, del partido que estéis aquí. Mil gracias. Y despedimos por desgracia a José Manuel, que marcha por un tema familiar.